Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Estamos transmitiendo en vivo desde Puma el Trébol y hemos visto la actividad desde las 6 de la mañana. Diana Verónica, vaya, aquí tenemos un camión que está, me imagino, abasteciéndose de combustible. Esta es una estación de servicio muy céntrica, muy transitada. El tráfico está muy complicado, queriendo ingresar a la ciudad capital, la gente que viene desde el Puerto de la Libertad o desde Santa Tecla, no así el carril contrario. Y hoy hablaremos precisamente sobre el transporte de carga. En efecto, Tony, vamos a hablar sobre cómo se maneja el transporte de carga. Hace una semana, un día más de una semana, el martes pasado, tuvimos un accidente de tránsito sin precedentes en el país, 33 vehículos dañados, 2 personas fallecidas. Los lesionados no sé cuántos serán, pero sí estamos hablando de una cantidad considerable y queremos saber cuáles son los avances en este tema, en las investigaciones, pero sobre todo, cómo vamos a corregir. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona el sistema del transporte de carga? Y cómo se va a corregir. Y cómo debería corregirse, ¿verdad? Exacto. Con la participación de transportistas, todos los gobiernos, aduanas, empresarios que contratan los servicios de transporte de carga, los exportadores e importadores, distribuidores, y está con nosotros toda esta economía, ¿verdad? Sí. Está con nosotros don Raúl Alfaro, presidente de la Asociación de Transporte Internacional de Carga, ASTIC, a quien, bueno, hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días, como decía, a raíz de esta tragedia en el transporte de carga. Don Raúl, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros desde Puma Energy en la estación del Trébol. Le vamos a pedir que se acerque el micrófono para que lo escuchemos bien. Bienvenido, gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan para tratar de explicar que no seamos condenados a priori por redes sociales, etcétera. Que se explique. 2, un accidente es un accidente. Uno no sale de su casa, como sería una nota, ¿va? Voy a ver cuánto voy a ir a matar ahora. No, mentira. Somos gente trabajadora. Los motoristas tienen horarios bastante difíciles, descansan en la calle, no tienen lugares adecuados en carretera donde yo puedo decir voy a pararme a las 8 de la noche, ahí hay cena, ahí puedo bañarme, ahí puedo obtener los servicios sanitarios, todas las comodidades. No, nos detenemos en la calle, dormimos, los pilotos duermen poco, les toca irse al nomás amanecer, nos restringen el horario, entonces es un sinfín de situaciones irregulares. Que no son condiciones ideales en Centroamérica, no solo aquí en El Salvador, no son condiciones ideales para el transporte de carga. Y hay que recordar que el transporte de carga es importante para la economía. Todo lo que andamos puesto en el cuerpo, tanto usted, Tony, y yo y todas las personas, han pasado por las llantas de un camión. Todo se traslada, el comercio. Entonces somos un sector importante, nada menos hoy hay una huelga en Honduras, ahí me pasaron hace unos 15 minutos que si hay huelga en Guatemala, todos los días hay una huelga, aquí una protesta, que no lo reciben, que les ponen condiciones. Cuando sucedió el accidente lo quisieron ejemplarizar y las restricciones a los camiones los paraban en el lado de San Martín, los que venían de Oriente, y ahí los tenían retenidos porque ya era muy tarde o ya se iba a acercar la hora de la restricción y no los querían dejar pasar, cuando algunos camiones de San Martín podrían venirse por la carretera de Oro, llegar al redondel Integración, irse para Santana, para Sonsonate, no pasan por la ciudad. Ok, don Raúl, hay un montón de factores que hay que analizar, pero sobre todo yo diría, no sé, Tony, corregir, ¿verdad? Porque usted ha hecho un recuento de varias situaciones que no deberían de darse. Correcto. Que no deberían de darse. Y lastimosamente cuando sucede una tragedia, volteamos a ver y decimos hay que actuar. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó ese martes? ¿Fue? Martes de la semana pasada. El martes de la semana pasada. ¿Qué ocurrió? Pues ciertamente no puedo hablar por el motorista. ¿Verdad? Se ve en los videos, lo que sí puedo asegurar es que el camión venía con 32.070 kilogramos, es decir, 32 toneladas de carga, cuando era, según la característica del medio de transporte, capacitado para unas 22 toneladas. O sea, traía 10 toneladas 10 de más. 10 toneladas, 9, 8 toneladas de más. ¿Verdad? Y de eso nadie ha dicho nada. Y fue. No, ¿cómo no? Sí se ha dicho. O sea, que venía con sobrepeso. No, bueno, que se ha dicho. El ¿Quién se la viceministerio dio? lo ha dicho. ¿Para dónde venía? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué si venía del puerto? Espérese. Espere, vayamos despacito, sí. A ver. Dice usted que un camión, como una rastra, de ¿es 5 correcto ejes. decirle rastra? No, esa es una rastra granelera. El furgón es como el camión que estaba, que es cubierto. Lo de atrás. Lo de atrás. Ajá. Hay una rastra plana, hay Sí. diferentes modalidades. Pero en términos generales, todos les decimos rastra. Rastra, le dice la. Vaya, la rastra tiene capacidad para 22.000, No, la rastra y para 22 toneladas. la rastra y el cabezal en conjunto, la ley permite un peso máximo de 37 toneladas. A las 37 O sea, toneladas. el peso mismo del peso vehículo máximo, más con la carga. Con la carga, peso máximo permitido, 37 toneladas. Ujú. A las 37 toneladas se le quita el peso del vehículo, del medio A eso de se le llama transporte. tara. Tara, es la tara del vehículo que aparece en la tarjeta de circulación de cada equipo. Que sea correcto o no sea correcto el peso o chabeleado, que le pusieron un peso solo por promedio. Pero que le pusieron ¿quién? Ajá. ¿Quién emite la tarjeta de circulación? Pero la tarjeta de circulación se emite en base a los papeles del vehículo. O sea, no me lo voy a inventar, don Por Raúl. eso, Ajá. pero no todos los pesos. Además, en un cabezal trae capacidad para 150 galones en un tanque y otro tanque al lado izquierdo derecho. 300 galones de capacidad. Todo eso lo voy sumando. Esos 300, si yo pesara mi camión con los tanques llenos, me da un peso. Si lo peso con los 10 galones solo para irlo a pesar y que me regrese al predio, va a pesar menos. Entonces, esas diferencias de precio es donde nosotros decimos, mire, esa unidad de 5 toneladas, de 5 ejes, que le llamamos técnicamente T3, S2, o sea, tráiler de 3 ejes, semi-remolque de 2 ejes, tiene permitida 37. Menos la tara, ahí andamos 22 toneladas de peso que cualquier cliente, Es lo que permite. es lo que se debería Ok. permitir que lleve. Ok, va. Yo parto, don Raúl, de que si yo soy el dueño de la tara, ¿verdad? Del camión. El camión, exacto, tiene que ir con el peso, o sea, parto del peso que ya tiene eso, Así con es. los tanques llenos, porque Así yo es. no lo voy a andar con 10 Con galones, 10 galones. ¿verdad? Ok, parto de eso. De ahí para allá la ley me permite 22 toneladas. 22 toneladas. Ok, si yo acepto un contenedor, no tiene que tener más de 22 toneladas. En teoría, así No, sería. no, por eso, así debe ser. Así debe ser. ¿De quién depende que ese contenedor pese 22 toneladas o menos? Bueno, si a mí un cliente me ofrece, Raúl, mira, tengo una carga en tal parte y va para tal En otra Acajutla, parte. como este el caso. de Acajutla, sí. Bueno, yo por la experiencia que tengo, pero lastimosamente el sector de transporte de carga, hoy por hoy, existen miles de transportistas que no tienen los conocimientos suficientes ni la capacitación de conocer cuál es el peso máximo de su cabezal y son transportistas. Pero ¿y no están en su gremial o en la otra No, gremial, si en están en la el gremial, CETCA? correcto, sí. Pero no es tarea de la gremial, digamos, instruir a sus afiliados. Mire, por lo menos en lo que a STIC se refiere, yo solo puedo inscribir a transportistas que tengan su código dado por aduana para poder transitar en Centroamérica. Si no tiene su código,
lo primero que le digo, mire, vaya con la aduana. ¿Y cuánto cuesta en la aduana? No, si es que ASTIC no tiene nada que ver con el trámite de aduana. Vaya, es gratis, regístrese como transportista. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy recién acaban de cambiar al director de aduana. Yo ya pedí una cita con él porque he pedido por años que no seamos tan elementales de darle código aduanero, el cual le da el título al transportista de auxiliar de la función pública aduanera. Por el simple hecho que yo me presento por ser dueño de un medio de transporte y me dan mi código sin ningún tipo de instrucción, capacitación, conocimiento, absolutamente. O sea, yo de compro nada. yo compro un tráiler Le mandan el dinero de los Estados Unidos, o su pariente le manda el tráiler para acá. o me manda el tráiler y yo voy a aduana y saco un código. Y saco un código. O bueno, y me inscribo y saco un código. Así es. Pero yo no tengo ningún conocimiento. Así es. Y la aduana, para darle el código, para darle su autorización, para que usted tenga comercio extrafronterizo, no le pone ningún código. No. Bueno, se lo dan. Ok. Volvamos al que entrega la carga, al que le dice, Raúl, transportame tantas toneladas de carga Algunas veces a un punto Y. Algunas veces me dice, mira, Raúl, yo por mi experiencia y por mi conocimiento le digo, mira, lo primero que pregunto, ¿cuánto es el peso bruto de la carga? Yo lo tengo que conocer para mandarle a cargar. Si está dentro de los parámetros, con gusto voy. Nunca le he transportado en conocimiento exacto. Si me mienten, él me puede decir, mira, es que en la declaración en la DUCA F son 18,000 kilos. Eso es lo que dice él. ¿Cuánto es lo que pesa en realidad? Y no hay un documento que y lo las avale. básculas, Pues, y las básculas en no, aduana. espera. Primero me dice son 18,000 kilos y como me permite en ese equipo cargar, yo voy y cargo. Pero puede haber... Usted como transportista no verifica el peso de la carga, sino que solo ve un papel donde dice pesa. Así es, donde dice. Donde dice pero el cuánto papel pesa. aguanta con todo. ¿Y quién Ajá. hace constar que lo que dice ese documento es cierto? Pues nadie. Nadie. Aquí las básculas, el caso del accidente salió de Acajutla. Acajutla debería tener como puerto de entrada, debería tener y dejar salir de sus instalaciones vehículos con el peso adecuado. ¿Que cuánto lleva de carga y cuánto pesa? Nada, 37 toneladas. Si me pasé de las 37 toneladas, no me debería dejar salir. Dos, está la báscula del kilo 5 cerrada. ¿No funciona? No funciona. La otra báscula que existe es la que está en el desvío a la Costa del Sol. Espérese, la báscula del kilo 5 no funciona. Está cerrada, sí. Cerrada. Así ¿Y la de la Costa del Sol? también siempre ha estado cerrada. ¿Y entonces cómo se verifica ese peso? En la aduana, en No, Acajutla, en este caso del accidente en Acajutla. Debería haber salido con el peso correcto desde Acajutla. ¿Por qué no salió? Porque no hay responsabilidad de quien me dio la carga, quien me la pidió. Siguen pasando las ambulancias. Siguen pasando ambulancias. Ajá. Aquí sí algo está pasando porque, bueno, esta es como la cuarta O quinta ambulancia. que vemos, sí. Perdón, paréntesis. Don Raúl, ese documento que dice que yo tengo 22 toneladas, que es lo máximo, ¿quién lo firma? Aduana, la aduana de Acajutla en este caso. Va, porque la autoridad del viceministro de Transporte ha dicho que hay constancia que traía 9 toneladas más. Pues sí, son lo que le digo. Ajá, va, pero ¿Quién permitió que el, o sea, primero, ¿quién se atreve a llenar con 9 toneladas más un contenedor? Primero. Segundo, ¿a dónde fue pesado? Y se comprobó que habían 9 toneladas más. Y tercero, ¿cómo se permite salir? Esas preguntas, como decía aquel, vaya usted a saber. ¿Por qué me dejaron salir? Si es que la autoridad es autoridad y la autoridad... Ahí hay una serie de factores. Vamos a enumerarlas. Primero, nadie impidió que el vehículo llevara sobrepeso, ninguna autoridad. Segundo, el que pidió que transportaran la carga sabía que llevaba sobrepeso. Correcto.
el que recibe la carga también sabía que llevaba sobrepeso. Sí. Ya van 3. Y el motorista sabía. ¿Y el motorista? Que venía pesado, pues ellos quizás no sepan exactamente cuántas toneladas traigo, pero él siente. Ayer yo platicando que estuve con Julio Valdivieso, yo quería llevar a mi motorista, que se atreve y él es chachalaco y puede hablar, ¿verdad? Entonces quería llevarlo para que él me dijo, mire, don Raúl, si es que desde el momento en que yo agarro el tráiler, le meto a primera y lo saco, yo siento la diferencia entre 20 toneladas y 30 toneladas. Y o sea, se siente en el vehículo. Se siente. Con que uno siente en un vehículo normal cuando van 4 o 5 pasajeros. 3 gorditos ahí atrás. Entonces, el piloto siente que lleva. Pero ¿y el piloto qué decisión? Póngale, que fuera mi caso, que me diga el piloto, mire, don Raúl, este va bien pesado, a vos dale. Mire, don Raúl, pero entonces todo el sistema no funciona. Todo el sistema no funciona. Bueno. Yo a esto quisiera agregarle otra situación que usted me dirá si es irregular o no. La velocidad con la que conduzco. También la velocidad, más el sobrepeso, accidente seguro. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuánto es la velocidad que debe de conducirse una rastra? Según la ley, 70 kilómetros en carretera abierta. En recta, por recta, decir algo. Pero, y en curva y ascendiendo, descendiendo. Por eso hemos incrementado los accidentes. ¿Por qué? Vengo sobrepesado, vengo a una velocidad que no es la correcta, manejo sin experiencia porque hay falta de personal para el transporte pesado, y lo que hago es darme vuelta de gato en la carretera. Don Raúl, ¿qué tipo de licencia tengo que tener para conducir un transporte pesado? Bueno, aquí las licencias son licencia pesada, ¿verdad?, que es para manejar camiones, y la pesada T, que es para el tráiler, que es aparte es articulado, ¿verdad? No es una unidad sólida, sino que es articulado, que tanto el remolque con eso, por eso cuesta tanto maniobrarlo. Sí. Entonces es pesada T. Hay varias participaciones que no quisiera pasar de que no se nos vayan. Buenos días, las rastras cañeras que llevan 4 ejes atrás, ¿cuántas toneladas les permiten? Vaya. Pregunta aquí el número. Correcto. José Luis Lemos. Bueno, una rastra con 2 ejes y su tráiler, el tráiler siempre va a ser el mismo, tiene capacidad para 37. La de 3 ejes, que lo establece la ley, tiene capacidad para 41, o sea, 4 toneladas extras por tener un eje más. 4 toneladas de capacidad, no de carga, de peso máximo. Ya aquí el ministerio autoriza rastras ya de un 4 eje. No sé exactamente, porque nunca he tenido una unidad de esa, cuánto le permite, pero pongamos que fueran un poquito, digamos 3 toneladas, 41, lleguémoslo a las 45 toneladas, no es el dato exacto, pero ¿y por qué lo autorizan? Y he visto rastras hasta con 5 ejes en la parte trasera. ¿Cuánto tiene de carga? Uno, ¿por qué autorizar si el cabezal, que es el que lleva el sistema de frenos, es el que comanda? Ese es el dueño de todo. Pues sí, claro. El cabezal es el que maneja el sistema de frenos, etcétera, etcétera. Que lo distribuyo en más ejes, sí. Pero aquí se autorizan 4 o 5 ejes. Mire, don Raúl, hace la pregunta aquí Germán, buenos días, pregunta, ¿y la carga de la rastra del accidente del martes, si pasó por aduana, debió ser detectada por algún control estatal? Ya dijo usted que no. No, o sea, que no lo hicieron. Hay un papel que decía nada más. Es decir, ¿y el papel? Se supone que el papel es la declaración de importación, que cuando pagaron los impuestos, el dueño de la mercadería la dejan salir y sale de Acajutla y de un almacén fiscal en Acajutla. Ahí debería ser. Y ahí decía 37 toneladas. Así es, me imagino, yo no lo he visto, pero el documento de importación donde pagaron impuestos debería haber dicho 32 toneladas. Eso sí. 32. A mí se me vienen un montón de preguntas. O sea, primero, ¿cómo permito que ese contenedor tenga esa cantidad de carga?
y sabiendo que son 22, ¿cómo permito que salga con 37? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo el dueño de esa mercadería, ¿verdad? Sabiendo que puede meter no más de 22 toneladas, mete 37. Tercero, el que recibe 32, creo que era. 32. Ajá. O 36. 37 el peso máximo de la carga. 30. La carga era 32.070 kilogramos. Y solo se le permiten 22. Y tiene capacidad para más o menos 22. Tercero, el conductor, no sé, al recibir el documento y ve que tiene un exceso, pues como usted decía, le habla a su jefe y le dice, mire jefe, sobrepesado, no le digo cuánto, pero me dice el chofer, mire, don Raúl, yo lo siento pesadito. No. Normalmente. Pero ¿cómo es eso de que lo siento pesadito y no hay un papel que ahí dice? Eso, hay 32 que lo dice el documento. Muchas veces al motorista no le dan los documentos, sino que le dan un sobre cerrado. Mira, allá cuando entregue la carga, entregue este sobre. Entonces él dice, lo siento pesadito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Le digo, mira, vos venite. Ya. Si venís solo para San Salvador, solo 80 kilómetros, vos agarrarlo y venite. Y responsabilidad también del dueño, así del dueño. Entonces ahí está involucrado el importador, la unidad de gobierno que lo despacha, que no lo controla el motorista, el propietario. Todos. Toda la cadena, es una cadena de errores. Ahora, de malas decisiones. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? El motorista. No, espérese, hay dos personas fallecidas. Primero los dos fallecidos. Hay gente y sus herida, familias. hay daños materiales. Hay daños, por eso. Esas son las consecuencias de toda esta irresponsabilidad de toda la cadena. Ojo, ¿cuánto vale una vida? Yo he pedido las disculpas en nombre del sector transporte por lo del accidente. Bien, pero la responsabilidad es a quien se les achaca. Dos, existen leyes que fueron transgredidas por lo escandaloso del accidente. Preso el motorista, que ya salió el día viernes, pero el representante legal, que no es el propietario, al día de hoy él está detenido y ni siquiera se ha presentado el requerimiento a un juez para el caso. Está detenido. ¿Cuántos días va a pasar detenido? Me dijo ayer el abogado de la empresa que posiblemente se vaya a los 15 días detenido, hoy en el estado de excepción. Es justo que el representante legal de la empresa, que no es el propietario de los medios de transporte. ¿Y el propietario quién es? El propietario porque vive. Tiene una Transportes... Andrade S.A.D.C. ¿Ah? Sí, Andrade S.A.D.C.B. Ahora, aquí en el país hay un representante legal que no es el señor Andrade. El señor Andrade vive en el extranjero. El señor Andrade vive en los Estados Unidos. Él ha sido trailero, está allá en los Estados Unidos y pone su empresa y deja a un empleado a cargo de su empresa. Mira, manejámela, ordenámela, llevar la contabilidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué está preso hasta este día el señor representante legal? Bueno, no sé, pero posiblemente las autoridades lo que han querido es no solamente responsabilizar al motorista, o sea, al chofer, sino que también al dueño de la unidad, pero en este caso la ley llega hasta el representante legal, qué sé yo. Cuando la empresa ha sido muy responsable y se va a hacer cargo de las indemnizaciones por los fallecidos y por los daños materiales. Y el accidente puede ser un homicidio culposo, es decir, no hubo intención. Entonces la ley del 36 del FONAT dice, mire, póngalo si quiere en el proceso adecuado, mándeselo a un juez y el juez lo llama, venga don Carlos, siéntese aquí, va a tener que cumplir esto y estos requisitos, vamos a hacer las investigaciones hasta... Don Raúl, tenemos que ir a una pausa porque ya son las 8:35. Le dejo planteada una pregunta. ¿Y ustedes como gremial qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para
para que se rompa esa cadena de malas decisiones? Le dejo la pregunta planteada porque tenemos que ir a la pausa, Diana Verónica. Así es, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos en una transmisión especial del Corre-Corre de la Mañana desde Puma, de la estación de combustible Puma, que está ubicada en la zona de la carretera Panamericana y Merliot, conocida como El Trébol. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos conversando en nuestra charla principal con Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, la Asociación Salvadoreña de Transporte Internacional de Carga. Hay mucha participación de la audiencia, Tony. Estamos tomando en cuenta sus consideraciones también dentro de todas las preguntas que le estamos haciendo aquí a don Raúl, pero Rubén pues sí, Figueroa, sí. Después de todo esto es, ¿y cómo corregimos? Y cómo, pues sí, o sea, tiene que haber un eslabón de la cadena o sea, que todos los eslabones funcionen. Exacto. Pues. A raíz de esta tragedia, qué lástima que tenga que haber una tragedia para hacer los cambios que se necesitan. 8:36. Es que así estamos porque estamos transmitiendo desde Puma, estación Puma, Merliot, en la carretera Panamericana, en una transmisión especial del Corre-Corre de la Mañana. Y hoy estamos desayunando en Super 7, que es la tienda de las estaciones de combustible Puma. Mira, hay una variedad de desayunos, compañero. Entre los tradicionales usted tiene 6 opciones. Por ejemplo, el desayuno granjero, ese vale $3.99. El desayuno salvadoreño también vale $3.99. El que hemos degustado hoy, que es el desayuno Super 7 de $3.50. El desayuno divorciado, el tamalero y el básico. Que hoy el Super 7 está 2 desayunos. Si tú pedís 2, te sale en $6. Además, pero si usted lo que prefiere es algo mucho más liviano, hay yogur con granola y fruta, hay vaso de fruta, también tiene jugo de naranja y hay otras opciones como por ejemplo sándwich cuscatleco, el omelette y el croissant de jamón y queso. Muy bien, estamos en nuestra charla principal conversando sobre el transporte de carga. Con Raúl Alfaro, presidente de la Asociación de Transporte Internacional de Carga, ASTIC. Y hay un audio, creo que es de W. Lemus, que dice lo siguiente. Adelante. Miren, señores, eso es fácil. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo manejé camiones en El Salvador. Estoy hablando de hace un montón de años ya. Todavía estaba en Colones la cosa ahí. Yo iba a traer abono al puerto de Acajutla. Y pasábamos por la báscula. Y lo que hacíamos es que en medio de la tarjeta de circulación, y en ese tiempo había una tarjeta de pesos y medidas, ahí en medio de las dos cosas se le metían 10 colones o 15. Al que estaba en la báscula, al camión te lo pesaban ahí, pero eso era mentira, los camiones venían sobrecargados. Pues yo manejaba un camión de 8 toneladas. El camión prácticamente trae de 10 a 12 toneladas. Eso ha sido siempre así, siempre se ha pagado. Espero que mi comentario sirva de algo ahí. Saludos. Sí, muy valioso. Él dice era lo que pasaba en aquel entonces. ¿Qué sucede hoy todavía? Sigue pasando. Sigue pasando lo mismo. La mordida. La mordida. Si aquí somos el país de la sonrisa. Aquí somos el país, me acuerdo ahorita y mañana se me olvidó. Aquí el pero le dejé plantear una pregunta, don Raúl. Ustedes como gremial, ¿qué van a hacer? ¿Qué proponen? O sea, porque alguien tiene que comenzar a cambiar las cosas. Correcto. Mire, incluso esta semana hay como un sentimiento entre el sector transportista de querer cambiar las cosas. Y eso es bueno. Hay disposición, dice usted. De que empecemos a hacer bien las cosas. Perfecto. Ayer un cliente me pidió por 8.790 kilos un camión de 10 toneladas. Está bien, o sea, estaba menos de lo que el camión puede llevar. Se puede llevar y no me dijo, mire, consígame uno de 8.700 y por lo que explico que la tara un camión, vino un transportista, me habló, me dijo, don Raúl, mire, ¿dónde es el flete? Mira, llevamos 8.700. No, pero hoy no, 8.700 no se lo puedo llevar. Mándame la tarjeta de circulación. Y realmente el camión de 8 toneladas no es que sea de 8 toneladas,
es un camión de 15 toneladas peso máximo, menos la tara, pero resultaba que en su tarjeta que me mandó copia, la tara de ese camión, extrañamente, era una tara de 7.9 kilogramos el peso del camión. Por lo tanto, la carga útil se la dejaba a ese camión en 7.1. No, le dije yo, no, tenés razón, no puede ser. No aplica. No aplica. Mi camión, que yo tenía un camión de 8 toneladas, le pedí a mi hijo que me diera la tarjeta de circulación, y la tarjeta de circulación de ese camión, que no entiendo por qué, casi se iba al peso de un cabezal, venía y el mío salía 5.500. Entonces yo tengo 9.4 toneladas de carga útil. Entonces yo sí lo podía hacer porque no me sobrepasaba. Esa diferencia bien pocos la entienden. Pero ya hay conciencia tanto del cliente como del transportista. Vaya, y el cliente, llámese importador, exportador, no debe andar sobrecargando más el servicio de ustedes Por pagar un poquito solo por menos. pagar menos. Por pagar, es correcto. O pagar doble flete. O sea, pagar doble flete ya según el caso. Vaya, el problema es como usted acaba de decir, y palabras suyas, el país de la sonrisa, donde pasan las cosas ayer y mañana se nos después se nos olvida. No puede ser. No puede ser que esto se nos olvide y que pase otra cosa, porque si no las cosas no van a cambiar. No van a cambiar, entonces tenemos que cambiar. Uno, lo que estaba mencionando, la actitud, tanto del empresario que nos contrata como de nosotros, y esto es un mensaje al gremio nuestro, tenemos que cambiar. El audio del señor de Estados Unidos, el señor Lemus, ¿qué es lo que pasaba? Si no ha cambiado nada, en medio de los papeles va la mordida, aquí van a subir las Don multas. Raúl, vaya, pero si ustedes saben eso, ¿lo han denunciado formalmente a la Dirección General de Aduanas, a quien corre, al Ministerio de Hacienda? Pues sí, porque decirlo, pues sí, pero eso hay que denunciarlo con pruebas. Mire, en la reunión con el viceministro, aquí tenemos que hablar el mismo idioma para entender. Usted tiene que hablar el mismo idioma que él, que yo y todos los que estamos aquí presentes, para que nos podamos entender. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? La aduana habla un idioma, BMT un idioma, la logística un idioma, el importador otro idioma, el exportador otro idioma, y así no nos vamos a entender nunca. Yo quise establecer que el viceministerio de transporte dijera, para este camión, apartando los 37 toneladas de peso máximo, de respetar los tonelajes. pero para respetar ese tonelaje de peso máximo, este camión de 5 ejes, máximo 22. Lo sabe el empresario, lo sabe el importador, lo sabe la aduana. Ok, 22 más. El camión de 8, el camión de 12 hasta 12. Y nos discutimos porque una empresa de transporte que estaba ahí, no, me dijo, yo no acepto eso porque yo le puedo cargar más a un cliente como ventaja competitiva mía porque yo puedo tener equipos más livianos. Imagínense la discusión ante el viceministro de discutirnos entre dos transportistas que no aceptaban que pusiéramos. Sí, porque de acuerdo a este otro transportista, su vehículo pesa menos y por lo tanto acepta más carga. Ahí compensa más carga. Y que esa es una ventaja. Mira, le dije yo, es que eso que estás diciendo puede ser 22 toneladas y vos te acercas privadamente con él y le dije, mire, no se preocupe, yo las 24 toneladas la puedo porque mi camión pesa menos, eso es lo privado. Pero en lo general, para que todos nos entendamos, y se armó la discusión delante del funcionario. ¿A qué acuerdo llegaron? A ninguno. A ninguno. Va, yo quisiera tocar otro punto. O sea, no hay ningún acuerdo entre transportistas y gobierno ahorita. Porque Ninguno. indistintamente. Ni de pesos, ni de lo del seguro que yo he pedido obligatorio para nosotros. Solo quedamos las restricciones que querían aumentarlas. Se quedaron las mismas que han estado por los últimos 3 años. Indistintamente, don Raúl, se cumplan los tonelajes permitidos. Si el conductor va de manera irresponsable, valga la redundancia, conduciendo, eso no va a servir de nada. O sea, si yo sobrepaso los límites de velocidad o voy distraído, y aquí está comprobado que muchos van con el celular en la mano,
Correcto. Eso, de que cumplan eso no va a servir de nada. A ver, ¿cuáles son los compromisos respecto a los motoristas? Es que me hace una pregunta bastante difícil de responder. El compromiso del motorista debería ser también él cumplir la ley y que sea la ley quien se encargue de juzgar si fue No, el pero patrón o el don motorista. Raúl, disculpe, pero yo no sé si llevan, podrían poner cámaras, por ejemplo, al interior de la cabina. Gobernadores de velocidad. Algo que permita revisar que el conductor que yo tengo contratado cumpla la ley al momento de conducir. ¿Se puede? Eso es lo ideal y debería poderse. Pues sí, porque Entonces, una vida lo vale, don Raúl. Es decir, esa es la conciencia que tenemos y el llamado que yo le hago a nuestro sector. No sobrecarguemos las unidades cuando estemos en conocimiento pleno de que voy a cargar sobrepeso. 2, instrucciones directas a los motoristas. Que no excedamos la velocidad. Pero 3, a la ley también cumplamos con la ley. Pues si mi velocidad es 70 kilómetros y voy a 120, a 100 kilómetros, ¿de quién es la culpa? ¿Mía de patrono? ¿Del motorista? No, es del conductor. Las unidades no tienen GPS. ¿Cómo no? Bueno, el GPS permite Me saber si- avisa a cuánto velocidad va. Que algunos somos responsables y otros no tanto, esa es una cosa. Entonces ahí es donde el empresario debería compartir la responsabilidad, La responsabilidad con, de un hecho como el que ocurrió el martes es pasado. correcto. Puede compartir la responsabilidad. Entonces es profesionalizar al sector, don Raúl. Yo no estoy en contra de eso. Que hay que profesionalizar, que hay que ser conscientes, que debemos respetar la ley. Bueno, hagámoslo. Pero también pido, porque mire, aquí en el país, y le voy a hacer, me voy a poner yo en su caso, a usted le gusta pagar los impuestos. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos. ¿Por qué? Pero es una responsabilidad. Tengo que hacerlo. ¿Por qué no nos gusta pagar los impuestos? Porque Porque hay que sacar dinero. Bueno, esa es una causa. Sí. Pero a mí no me gusta pagar dinero para que otro lo malgaste. Porque fuera el caso de Europa, donde mis impuestos vienen de regreso en obras, en situaciones, en salud, educación, etcétera, todos estaríamos dispuestos y encantados de pagar los impuestos. Pero aquí en el país, pagar impuestos y de casos, y por mencionar Pues sí, pero aquí está. la de Soyapango. Pero los pagamos. Pero los pues. pagamos. Por eso, los pagamos, pero con resistencia. ¿Por qué? Porque no se hace buen uso del dinero de la población. Pero don Raúl, eso no tiene nada que ver con que se conduzca bien ni con cumplir la ley. Discúlpeme, o sea, Dice aquí Brenda de Gracias. ni que me pongan una multa, porque la multa me la van a poner si yo soy irresponsable. Dice, Por eso. hace muchos años, no sé si se recuerdan, por el redondel Integración sucedió lo mismo. Muchos heridos, muertos, hasta gente mutilada de sus miembros inferiores. Las cosas han seguido igual, tristemente. El señor que tienen de invitado se justifica, critica y no hace nada como líder de la gremial. Leo textualmente el comentario. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Miren, yo puedo hacer un llamado, pero yo tengo que ser atendido por la gente que responsablemente, y hablaba hace un ratito de la actitud que está cambiando tanto en el transportista como la actitud después del accidente. Antes, pues, esa historia. Yo no me puedo meter a obligarla a usted que mande a sus hijos a la escuela. Usted los manda porque quiere. Está el sistema de educación. Obligarla, no puedo. Aconsejarle y decirle, mire, venga a un curso de capacitación, vamos a hacer. Lo he pedido a las autoridades, miren, capacitemos al sector, hagámosle conocer leyes. Nada. Entonces, es bien difícil en este país porque hay que ser salvadoreño para entendernos a nosotros. Y aquí somos vivos. Los salvadoreños en el mundo dicen, los salvadoreños son vivos, pero no somos inteligentes. Sí, ¿Por ser qué? vivo no es sinónimo de ser inteligente. ¿Por qué un salvadoreño vivo se va para Estados Unidos y allá sí cumple la ley y aquí no? Pues? Porque allá sí se aplica correctamente la ley. Aquí no. Entonces, dentro de estas reuniones que han tenido con las autoridades, ¿están exigiendo que se cumpla la ley? Claro, yo sí pido que se cumpla la ley. Yo sí pido. O sea, multa. debería primero haber básculas
24 horas. Debería haber, porque las básculas que en las fronteras, que es el ingreso al territorio nacional, hay un acuerdo centroamericano, porque todos los países centroamericanos tenemos las mismas reglas de los 37 toneladas, ¿verdad? 15 para los camiones, etcétera. Pero entran en la frontera y las fronteras tienen básculas electrónicas en los sistemas de GPS, que lo ocupamos, el de rayos X, perdón, que lo ocupamos selectivamente. Bien, pero ¿por qué no el BMT pone básculas fijas del BMT para que me pesen cualquier camión? Y si está dentro del pesaje correcto, lo dejo pasar. Si no, lo obligaría, no a ponerle una multa, porque la multa no me va a solucionar el problema. Lo obligaría a bajar el sobrepeso y llamar a otro camión que venga a llevarse el sobrepeso. Y no pase ese camión ni en tránsito ni de importación a El Salvador. No pasa con 1 kilogramo más de sobrepeso. Muy bien. Tenemos que ir terminando. Don Raúl, entiendo que han habido reuniones con las autoridades de transporte. Pero dice que no han llegado a ningún acuerdo. Pero que no han llegado a ningún acuerdo. ¿Cuál es la próxima reunión? ¿Qué se vislumbra? Pues no quedé en conocimiento de cuándo no se la próxima. O sea, no hay seguimiento, solo se reunieron y ya. 2 veces nos reunimos y ya no dijo, miren, nos reunimos este próximo miércoles. O sea, hoy es miércoles, ¿no? No, ahí se quedó muy suave, muy tibio el seguimiento. Claro, fue mediático por el accidente, pero yo sí pido, porque mire, cuando usted se reúne con una autoridad, un sector, estamos discutiendo problemas nacionales, debería haber un acta, firmar, con acuerdos. Firmar el acta de que yo estoy de acuerdo con lo planteado y los acuerdos. No, simplemente son pláticas y con pláticas no vamos a remediar. O sea, seguimos igual. Seguimos igual. Hasta el momento. Ahora, dependerá de cada gremial también tomar las acciones. Exacto. No tengo que esperar acuerdos para tomar acciones. Yo no tengo por qué esperar acuerdos. Yo dije, miren, señores, esto y esto hay que cargar. Mire, con lo del accidente, a mí transportistas me llaman, mira Raúl, ¿y cuál es la carga que puedo llevar yo en este tipo de camión? ¿Y cómo es posible que ya sean transportistas y que no sepan? Vaya, pues sí, pero es mi culpa. Yo les di el código aduanero, yo los nombré auxiliar de la función pública aduanera, yo los instruí para ser transportistas. No, a mí llegaron a afiliarse en ASTIC porque ya tenían su código aduanero. Entonces es responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector, el transportista, los pilotos, de ir tomando conciencia y evitar lo que acaba de suceder. Importadores y exportadores. Importadores los incluyo porque ellos son en primicia los mayores responsables de la sobrecarga. Gracias, don Raúl, por aceptar nuestra invitación y también a toda la gente que ha estado participando. Hemos leído sus comentarios y hemos tratado de trasladarlos a través de las preguntas que nosotros estamos haciendo. Gracias, don Raúl. Esperamos que las cosas cambien y si usted quiere conocer las declaraciones dadas hoy por el señor Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.